Se fue. Muchas gracias, Matías. Bienvenidos, amigos, a este velero llamado Libertad. Desde las augustas paredes de radiarte.com, 18 de julio, 1805, esquina Tristán Narvaja, frente a la Universidad de la República. Hoy tenemos un programa, digamos que con toda justicia, muy serio. Hoy tenemos un programa que, a diferencia de otros programas que hemos alternado, risas y alegría, hoy vamos a tornar totalmente serios. Vamos a conversar de un problema que está azotando a nuestra sociedad, que es la degradación de la vida humana y el no derecho a la vida. Este programa lo vamos a hacer comentando acerca de dos cosas principalmente. Un proyecto del gobierno que no sé si todavía está en papel, llegó al papel, pero sí la intención de miembros del gobierno de ampliar el radio de la capacidad de abortar de 12 semanas a 14, o sea, lejos de comenzar a contraer el tema del aborto, una vez que se abrió la caja de Pandora, comienza a expandirse, quién sabe hasta cuándo. Ya tenemos una segunda estación, las 14 semanas en contra de las 12 que es actualmente. Esta problemática judicial, filosófica, a nivel legal, la vamos a tratar con tres amigos de esta casa. Con Elsa Capillera, bienvenida. Luis Viana, bienvenido. Muchas gracias, Marcelo. Y nuestra queridísima amiga, la doctora Grabois. Me gustaría comenzar la charla, la reunión, que no va a haber polémica, porque estamos todos de acuerdo en algo, con nuestros matices. ¿Qué sentimos cuando sentimos hablar del aborto? ¿Qué es el aborto? ¿Una intervención? ¿Qué es una interrupción? ¿Qué es cegar una vida? ¿Qué es un fin higiénico, médico? ¿Una maniobra de la Agenda 2030? ¿Qué sienten ustedes cuando escuchan comentarios o la frase concretamente del aborto? Capillera. Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas Gracias por tardes. la invitación y sobre todo para tratar un tema tan importante como este, ¿no? Bueno, sin duda que hace un tiempo cuando se decía que era como una conspiración, la Agenda 2030, y uno se lo tomaba a veces como un poco en broma o no creíamos ciertamente en esa agenda, la verdad es que se está tornando algo real y muy peligroso, ¿no? Porque esta reforma que se quiere hacer de la ley de aborto ahora en nuestro país es a causa de la Agenda 2030. La Organización Mundial para la Salud es la que recomienda pasar de estas 12 semanas a las 14 y bueno, estas otras cosas que vamos a tratar ahora. Y la verdad es que es muy triste para nosotros porque no se puede negar que es una vida que a las 12 semanas ya está formado, listo para empezar a crecer y es un pedazo nuestro y es otra persona que le negamos el nacer, el vivir. ¿Y qué derecho tenemos nosotros a eso, no? Yo creo que hay que enfocarse sí en la educación sexual, que ha dado resultados porque hoy ya no hay tantas adolescentes embarazadas, no hay tantas adolescentes que abortan y eso realmente es muy importante porque es una toma de conciencia real y que se espera más de la juventud que quiere abortar que de personas entre 24 y 30 años, que son las que hoy abortan, ¿no? Luis. Bueno, el aborto es como decía Elsa, es sacarle la vida a alguien. Entonces, una sociedad donde se permite vivir de esa manera, sacándole la vida a un inocente, se torna la ley del más fuerte. Entonces, aparte, si hay algo más lindo para las madres es dar una criatura a luz y nosotros somos dos hermanos, o sea, eso uno puede decir, bueno, de repente, ¿qué hubiese pasado si el doceavo no hubiese venido?
Sin embargo, ahí está el doceavo. Y bueno, creo que lo peor de todo es que se le saca la vida a alguien, ¿no? Eso es lo más fuerte. Aparte está comprobado que es, la doctora podrá decir, ¿no? Pero es una vida humana desde el inicio. Desde la concepción. Desde la concepción. Y bueno, un poco eso. No sé si quiere algo más. Muy bien. Rosario, Bueno. un segundo, te quería decir. Una de las principales críticas a lo que estamos a favor de la vida se basa en una falacia, que no es una vida. ¿Cómo es? Es una falacia, como tú Sí. decís. Es una falacia. Y además, yo creo que es la negación del primer derecho humano. Cuando se habla de derechos humanos, cortarle la vida a un ser que no es igual al cuerpo de la madre, es obvio, porque cuando una mujer tiene el hijo, no sale una zanahoria, sale un cerito humano, chiquito, pero es un ser humano. Entonces hay una falacia y hay mucha ignorancia. Mucha ignorancia. Estimulada. Estimulada a veces no. Yo recuerdo un diálogo con una persona que se dedicaba a su casa y a cultivar su granja, su huerta, y me decía, bueno, pero eso que no tiene forma. Sí, no tiene forma, le decía yo, pero tiene toda la información para hacer lo que sos vos ahora. Entonces, no me pueden decir que es el cuerpo, no es como sacarse una muela, es sacar algo que tiene un ADN propio y un ADN de otra persona. Si no, no sale, se precisan los dos ADNs. Y si son dos ADNs, no es una parte del cuerpo del primer ADN, sino de los dos. El primer derecho humano es el derecho a la vida. Cuando hablamos de derechos humanos, no se habla de derechos humanos de la madre que quiere abortar, mejor dicho, se habla, pero no es lo que corresponde. Y obviamente habría que hacer mucha mayor énfasis, como dijo Elsa, en la educación sexual, en la prevención, no en esperar a estar embarazada una mujer para venir a decir, me molesta, como he tenido la desgracia de conocer gente que te dicen, sí, no es el momento, y resulta que después se embarazan. Entonces, hicieron un aborto para después tener otro embarazo. No tiene lógica, ni siquiera lógica tiene. Así que eso es lo que yo siento y lo que pienso. Yo arranqué con una imprecisión sin saber algo bien. El proyecto de ampliar el plazo para el aborto ya está en el papel. No, todavía no. Todavía no, pero no, todo el mundo lo ha dicho. Son intenciones del Ministerio de Salud Pública. Nada más ni nada menos. Que viene con recomendación de la OMS. Porque dice que, además de pasar de las 12 semanas a las 14, eliminar los 5 días de ese tiempo que la mujer tiene para pensar, que es una traba, que es un obstáculo para la mujer, entonces hay que eliminarlo. 5 días. 5 días, para entre que va a la consulta y toma la decisión. Que no quiere decir que en esos 5 días tenga el aborto, ¿no? Quizás lo tiene después. Quieren eliminar también el Consejo Interdisciplinario. En los hechos, mirá que está bastante eliminado. Bueno, pero siempre es un apoyo, ¿no? Sí, pero lo que inicialmente fue una ley preciosa, votable, que podía hacer dudar a alguno, que se adornó de una cantidad de pasos y etapas, en la práctica las etapas y los plazos se comenzaron a saltear. Claro. Además hay que algo no se que reunió la comisión, que no vino que toque el otro, ya está, adelante. 10.000 al año, ¿no? Hubo récord este año que fueron, ya te digo que me los anoté para no olvidarme. 10.000. No, 12.592. Récord este año, 12.000. De esos 12.520 mujeres decidieron seguir con su embarazo, porque tuvieron esos 5 días. Bueno, entonces dan resultados. Dan resultados, sí. Esos 5 días. Claro, por eso no lo quieren eliminar. Lo que no se dice, y es lo que está en algunos artículos de prensa serios, es que los abortos sirven para sacar sus partes y venderlas para hacer cosméticos. Que era una discusión en el mundo del hemisferio norte ya desde hace
unos 40 años, y se habían detenido una serie de investigaciones porque justamente llegaban a ese punto de que era un negocio. Y bueno, actualmente parecería que hay gente que está muy interesada en lograr que los abortos sean más adelantados porque tienen los órganos mejor formados como para vender. Y la venta es para hacer cosméticos, no para sacar células madre. Luis, ¿qué es esto? Esto es un desastre. ¿Qué es esto? La verdad que deja una sociedad donde ya vale todo, ¿no? La verdad que da pena ver que puedan pasar estas cosas. La verdad que eso, ¿no? Da pena, ¿no? La verdad, bueno. Somos una población envejecida, Sí. y deberíamos cuidar esto, ¿no? De poder, bueno, capacitar, no sé, dar educación para que tener nuestros hijos y que nuestros hijos crezcan en un lugar sano. Lo que tú decís tiene nombre y apellido, se llama Planned Parenthood. Sí, en Sí, Estados Unidos, pero en Francia tenía otro nombre y no me acuerdo el nombre que tenía cuando yo estaba haciendo investigación, y era para lo mismo. O sea, los venden en Estados Unidos, los venden ahí mismo. Existe el negocio de los órganos fetales. Sí. Y hay otro negocio, o de repente todo lo mismo. Cuando un país, sea Uruguay, Sudán o Dinamarca, aprueba el aborto con la intervención del Estado, que el Estado lo hace, con esa, ¿cómo se dice?, esa fantasía de que es gratis y seguro, no debe haber nada más inseguro, una situación de que una persona se va caminando y la otra dentro de una bolsa. Los que venden esas cosas, las pastillas Misoprostol. y otras maneras químicas, las acciones comienzan a subir exponencialmente y comienzan a mejorar. Creo que la primera venta a un país cualquiera estándar, seguramente debe ser de acuerdo a la cantidad de población, eso son 500 millones. ¿A qué empresa le puede venir mal 500 millones? Pero es por año estas ventas, no es una vez sola. Sí, claro. Sí, yo creo que en Europa hay más de 330.000 abortos anuales, ¿no? Sí. Imagínate También lo que otro continente envejecido. Otro. ¿Y en qué está eso de la ley? ¿Ya se ha comentado entre los diputados? ¿Hay contactos? No, viste que el Parlamento estuvo en receso, recién comenzó, hubo otros temas importantes como el de seguridad, la interpelación al ministro y algunas otras cosas, y no se ha tratado todavía este tema. Y no llegó a ley. No ha llegado el proyecto al Parlamento. Yo hoy mismo traté de averiguar si estaba en alguna parte escrito ese proyecto de ley y todavía no lo recibieron. Es intención del señor Leonel Brioso, como siempre, y la ministra de Salud Pública. ¿El tema del aborto es un tema de cristianos o es un tema de seres humanos? El tema del aborto no es un tema de cristianos. El cristianismo, lo que hace es tomar sentido común de la naturaleza. Como decía la doctora, ahí hay una vida desde el principio. Y cuando hay una vida, lo que está mal es sacarle la vida a alguien, y menos si esa persona es inocente. Eso se llama un asesinato. Sí. Entonces, como decía la doctora, cuando se produce la fecundación es un proceso continuo que termina en un ser adulto, y en ningún momento de ese proceso se puede decir acá esto dejó de ser persona o no. Entonces, por eso es el doctor Tabaré Vázquez vetó la ley, porque él reconocía en el veto que
está probado que científicamente que en ese embrión hay vida humana. Y él no podía ir contra sus principios como médico de permitir esto, ¿no? Entonces, o sea, después la religión toma, la fe es siempre razonada, ¿no? Entonces, razona sobre eso y dice, bueno, como acá hay vida, yo no la puedo matar. O sea, las religiones monoteístas, sí, bueno, los judíos también, sí. no hacen abortos. Claro, pero es eso, o sea, yo creo que acá hay que separar lo que es humano de religión, Sí. y como esto es una cosa humana, por eso está mal. Porque si no, uno puede decir, bueno, porque vos porque sos católico, Claro. y porque vos No se permite. lo permite, y bueno, déjame a mí quieto, pero no es un tema de religión, esto es un tema de naturaleza, de que ahí hay una vida humana. Me parece... Sí. Critican, ahí preguntan los tres, ¿no? Entre otras de las críticas a lo que estamos por la vida es que nosotros nos preocupamos de la vida para que nazca y después nos desentendemos de la vida, que es a que nació, si en qué entorno queda, qué oportunidades tiene, cuál será su devenir. A mí me da la impresión que cuando un niño nace, los primeros que tienen que estar a cargo de ellos son los padres. Obvio. Sin duda alguna. Sí. Es responsabilidad de los padres sacar adelante a esa familia, ¿no? A ese niño. Lo ideal sería en una familia bien constituida. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno aprende lo que es los valores que uno espera tener en la vida. O sea, uno aprende a ser honesto, aprende a ser generoso. El respeto. Solidario con el hermano. Solidario con el hermano. Entonces, sí, me parece un poco eso, no sé. Sí. Nosotros somos 10 hermanos. 10 hermanos, Sí, mirá. imagínate. Él te ganó, ¿eh? Sí, ¿no? Por Él te ganó, sí. No, y realmente nosotros que trabajamos en los barrios vulnerables, conozco una parejita que tiene 15 años ella y 16 él, y tienen un bebé de 2 meses, y él se desvive consiguiendo trabajo, o sea, es tan responsable de que, bueno, no lo esperaban, pero pasó, y realmente vos ves el amor que tienen con ese hijo, que quieren lo mejor, que dejan cosas de ellos por ese niño, y así debería ser en todos lados. El tema, yo creo que hemos dejado sin acompañamiento a esas familias, ¿no? Tenemos miles de asistentes sociales, pero ¿qué hacen? No sabemos. Están todos encerrados en el ministerio. No hacen un acompañamiento. Entonces, claro, después, ¿qué sociedad queremos? La que tenemos hoy, donde cada uno vale por se preocupa de él, y los demás que revienten, como se dice vulgar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la iglesia teníamos el merendero, y el padre me decía, dale catequesis. Y yo decía, padre, no puedo. Pero cuando están tomando la leche, bueno, el más grande le enfría al más chico y ya está aprendiendo a ayudar al otro, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo que se ha perdido en la sociedad. Y bueno, y las familias que a veces no tienen trabajo. Entonces, ¿cómo un niño no va a nacer en un hogar pobre si su padre no tiene trabajo? O si su madre igual es la única que trabaja y solventa la casa. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos que poner el foco, en cómo ayudamos a esa familia, para que esa familia, nosotros 2 hermanos y 10 hermanos, y nosotros no teníamos más que la asignación familiar, y nuestros padres trabajaban, y ese dinero era para todos los meses salir a comprarse los championes, la mochila, nada más que para Que eso. ropa de uno quedaba para el otro también. Sí, obvio. Sí. Entonces, ¿cómo estábamos educados, o nuestros padres estaban educados de esa manera para solventarse sin necesitar al Estado? Hoy el Estado le da 10, 20, 30, 40, 50, y la gente hace 30 años que vive en asentamientos. El último chico que el padre mató y que lo tiró a la canaleta, ¿dónde vivía? Sí. ¿Y cuántos hay que viven así? ¿Y cómo nos preocupamos nosotros de ayudarlos? Ahí lo que Estado pasa es tiene que se poner... confunde ayuda con asistencialismo. Sí, tal cual. Entonces les dan el Mides, la canasta Mides, les dan, y ellos no son responsables. Es
como no se aquello controla. como aquello de la gallina de Stalin, ¿verdad? Que le sacó las plumas, pero como le daba maíz, la gallina seguía. Claro. Entonces, Sí, ese era un experimento que él hacía mucho. Le sacaba las plumas, las desplumaba todas y la gallina iba y se le pegaba. Y él decía que sí, eso había que hacer con el pueblo. y este pueblo está convertido en una gallina de Stalin. Y cada vez peor. Y lo de aumentar el plazo de interrupción voluntaria del embarazo no es una cosa inocente, no es inocuo. Es, como tú decías, hay razones geopolíticas para que la gente no tenga hijos. Ahora yo me pregunto a qué apuntan, qué ventaja tiene en una sociedad que tiene cada vez menos niños, que las escuelas tienen cada vez menos educandos, los liceos tienen cada vez menos educandos, qué ventaja tiene agrandar el aborto. ¿Por qué no mejor gastar la plata en prevenir los embarazos? Eso es lo que hay que hacer. Prevenir. O apoyar a estas 520 mujeres que decidieron no abortar, claro, porque hubo otra solución. Y el apoyo son casas cuna, para que la chiquilina pueda dejar el bebé ahí 8 horas y pueda trabajar o estudiar, sí, o las dos no, cosas. y además las empresas cada vez tienen más la posibilidad de que las mamás vayan, incluso tienen salas de lactancia. Eso se ha hecho, sí, existe. Y sin embargo, este señor, no lo quiero calificar, pero obviamente está muy cerca del doctor Muerte. ¿El colega suyo? Sí, mi colega. Está muy cerca del doctor Muerte, entonces vale más conseguir la agenda esta, 2030, que todo lo que... Porque a él su mamá no lo abortó. Quiere decir que podría pensar en todos los otros niños que podrían estar con nosotros hoy en día, ¿no? Que aparte el tema de no tener hijos, o sea, hay una sociedad que ya lo experimentó, que es la China. Y ahora está tratando tiene un problema de envejecimiento de su población y promueve a los habitantes que tengan otro hijo y no pueden revertir eso. O sea, si la sociedad se vuelve envejecida, los jóvenes no pueden mantener a la gente mayor. Claro. O sea, hasta por un tema de estructuración social, es bueno que haya una tasa de... Bueno, eso puede pasar, ¿no? Jubilaciones y pensiones, y cada vez somos más población adulta. No, terminar jubilando a los 80. Y sí, no tenemos aportantes que puedan mantener a esa población. Somos 1,5 millones de aportantes. No creo que lleguemos a 1,5 millones. 1.200.000 de aportantes. ¿Cuánto? 1.200.000 de aportantes. Y 1,5 millones de jubilados. No se solventan. No, es imposible. Ahora, cuando hablamos de los uruguayos, en esta mesa están faltando 3,5 millones, ¿no? Tenemos un problema de crisis de valores, porque creo que la encuesta dice que los uruguayos, o la mayoría, están a favor del aborto. Yo no sé cómo hacen las encuestas. Sí, son muy dirigidas. No sé cómo las hacen, porque a mí nunca me preguntaron, por ejemplo. Y yo trabajé en la salud hasta hace poco. Entonces, nunca se me preguntó y no sé cómo hacen las encuestas. ¿A quién les preguntan? Ahora, si van a la manifestación de los que están pro aborto y les preguntan a esas personas, ¿usted está a favor del aborto? Obviamente van a decir que sí. Nunca preguntan y además desprestigian a los que están a favor de la vida. Porque hay un desprestigio de la prensa. Total. También. Sí. Somos locos, ¿no? Una cosa así. Sí, ahí está en eso. Manténelo vos, porque yo no puedo mantenerlo. Sin embargo, la población a la que tenemos que incentivar para que tenga la clase media para arriba. Claro, la clase media en este país también ha sido muy vulnerada, ¿no? Claro. Muy vulnerada porque molesta. La gente que está educada,
aunque no sean millonarios. Esa es la que más se castiga hoy. Es la que más molesta, porque los ricos de repente hacen negociado. Ujú. Los pobres son asistencializados, Ujú. valga el verbo Sí, inventado. sí, tienen solución. Y los del medio son los que piensan, los que se educan o se educaban. Ujú. Entonces, esa es la gente que obviamente había que luchar en contra. Si esto viene de la Agenda 2030, no me extraña. Ujú. Sí, sí, porque hoy la OMS es la que recomienda hacer todos estos cambios acá. Volviendo a la pregunta, Las crisis de valores. las crisis de valores, yo creo que si uno le pregunta al uruguayo Promedio ahí en la calle. promedio, que tiene una conciencia, primero que pasa que no se sepa, dice que aprueba pero no sabe lo que está aprobando, ¿no? Y poca información. Sí, poca información, pero el que está en el medio del campo, que vive de la naturaleza, dice, no piensa, o sea, es una persona, no lo duda, ahí hay una vida, no la voy a matar. O sea, me parece que, no sé si puede ser que falta de información, y también que hay otros medios, organizaciones que ayudan que tampoco son muy difundidos, No. Sí. y que pueden sacar de una circunstancia desagradable a una persona, ¿no? Claro, porque si la persona dice yo quiero abortar, tenés toda la solución, bueno, los 5 días, los 10 días, todo. Pero si, bueno, yo quiero tener a mi hijo, ¿qué tengo? Bueno, no sé, anda a Mides, anda no sé a dónde. Entonces tenemos que tener las dos soluciones sobre la mesa. Y más para la vida que para la muerte. Porque si seguimos, tenemos la eutanasia, tenemos, entonces bueno, Sí, sí. vamos a quedar sin compatriotas. La Agenda Es otra 2030 cosa. la ampliaron ahora, porque no pueden llegar con los objetivos. ¿Y a cuánto? A 2045 creo que la habían Sí, llevado. Sí, sí. Porque creo que con la pandemia hubo una revelación también y la gente, bueno, hoy ya no cree en la pandemia particularmente. Creo que la vacuna de la gripe se la dio muy poca gente, de la que conozco. Y bueno, también es eso, ¿no? Hasta dónde creemos que es cierto y hasta dónde dudamos, porque la verdad es que todo lo que se dice hay que Ahora, esa organización desmenuzarlo totalmente. que recauda 2.000 millones de dólares por año, nosotros no somos nada al lado de ellos como para llevar la contra. Por supuesto. Ellos manejan la política. No, la política no la manejan, porque ahora en la Casa Blanca hay otra persona. Pero igual alimentan los lobbies proabortistas Claro. o organizaciones no gubernamentales. ¿Eso no fue el rescate financiero que nos hicieron a Uruguay en la crisis 2002, 1.500 millones de dólares? Sí. Y bueno, No. estamos hablando de cifras descomunales. Con eso ¿no? rescataron al Uruguay, Ujú, que fue un programa de Bush. ujú, ujú. Y estos ganan eso todo. Tiene más, Planned Parenthood tiene más sucursales que McDonald's, por ejemplo. Que McDonald's, sí. No me extraña. Sí. Sí, por eso nuestra lucha tiene que ser cuerpo a cuerpo, informando a la gente. Creo que y Trump creando conciencia. Les cortó, por eso uno de los líos que le están haciendo, Sí. ese famoso 21% Sí, que Estados Unidos le verdad. daba. Pero, bueno, no sé cómo estarán. Ellos reparten plata a todos los lugares. Porque allí donde no hay aborto tiene que haber militantes. Porque Claro. esa muchacha que se pinta el pelo de violeta, sale antes del trabajo y se come pérdida de jornal o no va a clases para ir a la protesta, no sabe que está haciendo todo eso para que una transnacional gane mínimo 500 Claro. millones. Ella fue, gritó, protestó, hizo pichí frente a la iglesia, etcétera, etcétera. Sale la ley y la vida de ella sigue como siempre. Y la otra, la internacional del terror, Planned Parenthood, comienza a subir. Por un lado sube las acciones Claro. y por otro lado empieza a recibir la plata de ese país que sale desesperado a buscar asesores, cómo es esto, porque tenemos la ley, Ujú. etcétera, etcétera. Falta más información entonces. Sí, Sí, sí. sí. Ah, falta, sí. Nadie sabe cómo se hacía un aborto. Decían que era una cosa como mágica, que entraba por un En una época se usaba una especie de aspiradora que se iba absorbiendo al embrión o al feto. Hoy en día se hace por lo menos acá, en los lugares, entre comillas,
agenciados, en los lugares avalados, se hace con la pastillita de misoprostol o las pastillitas, porque a veces con la primera no funciona. Lo que nadie te dice es las hemorragias que causa eso. Eso te iba a preguntar, ¿no? Ellos dicen que quitar estos 5 días porque la mujer ya tiene la decisión tomada y bueno, que es Que más acá se seguro. prueba que no, por lo que vos dijiste. Sí, totalmente. 520 mujeres. Estoy seguro que fue hace tiempo eso. Esto fue en el 2024. Bastante reciente, Sí, bastante reciente. Sí. ¿No es más riesgo para la mujer si el niño ya está formado para su crecimiento a las 14 semanas? ¿No es más riesgo? Bueno, es que a las 14 semanas hay ya, primero, el corazón primitivo a las 21 días ya está latiendo. Las 12 semanas, la diferencia entre 12 y 14 es la formación de los órganos más completamente que a las 12 semanas. O sea, se terminó el periodo embriogenético para pasar al periodo de feto. O sea, en realidad ya no estás eliminando un embrión, estás eliminando un feto. Claro. ¿Tá? Con todo lo que eso implica. Por eso digo, es mucho más riesgoso, no es más seguro. No es más todo seguro. Lo contrario. Lo que y yo me pregunto si realmente las clínicas clandestinas no existen más, porque yo no me lo creo eso. Es decir, hay gente que no le gusta figurar en la historia clínica de su mutualista o de su seguro de salud, sobre todo los seguros privados. Esa gente realmente no van a una clínica privada a que les hagan el aborto y después tienen que terminar en la emergencia de... Claro, imagínate si al 10.000 por año, ¿cuánto es por día? 12.000, ¿nos dijiste? 12.500. 12.000 la última vez, 12.592 las consultas, pero siempre estamos más arriba de los 10.000. 10.000, lo mínimo fue 7.000 en el 2013 y de ahí para arriba. Sí, solo una baja en el 2020, 9.915, pero siempre arriba de los 10.000 y 12.000 en el 2024. Claro, en el 2020 fue por la pandemia. Claro. Sí. Coincidente. Sí, tal cual, la única baja. Es un disparate. Después en ascenso. No sé. No, pero es lo que tú decías hoy, Luis. El doctor Tabaré Vázquez, que no era precisamente católico ni cristiano, él vetó la primera ley. Me acuerdo que había gente, esta que es cardióloga, que está ahora al frente de la mujer, del departamento de la mujer, ella estaba furiosa con Tabaré. ¿Por qué no? Porque con todo lo que se trabajó, pero Tabaré usó argumentos científicos, fue simplemente argumentos científicos. No había otra razón. Claro, no es solo lo cristiano o lo humano, sino lo científico, ¿no? Lo científico, es decir, obviamente el que está pensando en un punto de vista científico, esto debería afectarlos. Sí, totalmente. Sí. Vamos a ver cuál es la solución. ¿La mejor ley de aborto es la que no hay? ¿O hay un aborto sobre una vida? Yo creo que había en el código nuestro del año, 1934, de Irureta Goyena, en ese código estaban las razones por las cuales no era penalizable un aborto. Y yo creo que sí, violaciones y incompatibilidad con la vida extrauterina para el niño que iba a nacer, que, por ejemplo, los anencefálicos, el riesgo de vida gravísimo para la madre, estaba muy bien explicitado en eso. ¿Por qué había que agregar estas leyes, la 18.987 y intento de ley nueva? Es lo que no es explicable. No es explicable. Razonablemente, con el sentido común, no es explicable. Sí. Más cuando la ministra es una mujer y es madre. Sí, increíble. El día después del aborto, ¿cómo quedan las parejas o cómo queda la persona que fue abortada? No sé. Ahí no consultan.
o si consultan de repente es en la emergencia porque le quedó la hemorragia. Yo he leído que la desazón Pero llega a la pareja. desde el punto de vista psicológico no quedan bien, por lo menos estadísticamente no quedan bien. Sí, yo he conocido personas que también después del arrepentimiento como que nunca en su vida, no digo no se perdonan, pero les queda esa herida abierta que pudieron haber tomado otra decisión, ¿no? Y a veces el apuro, ¿Qué hacemos esos con el 5 días son arrepentimiento? necesarios. Bueno, el arrepentimiento. Me gustaba, con respecto a la pregunta anterior, ¿qué solución tenemos, no? Me gustaba decir que, primero que nada, hay que reconocer que hay un problema y como sociedad tenemos que tratar de solucionarlo, ¿no? A través de estas organizaciones que decíamos, ¿tá? Pero, o sea, hay que buscarle pienso, porque, o sea, la solución no es sacarle la vida, ¿no? Eso con respecto a la pregunta que hacíamos. Y después la otra pregunta. Con el arrepentimiento. Con el arrepentimiento. El arrepentimiento. De haber cegado una vida. Sí, yo creo que psicológicamente me parece que la mujer debe quedar muy dolida, ¿no? Porque es algo que, no sé, ustedes, dar a luz es algo maravilloso, ¿no? Ecuménico. Inexplicable. Entonces, haber sacado esa oportunidad de haber dado a luz, de haber traído un hijo al mundo, pesa, y más cuando fui voluntariamente. En esto está metido lo que ellos se habla, no sé, mucho es el derecho a la mujer a abortar, ¿no? Entonces, en mi cuerpo hago lo que quiero. Con mi cuerpo hago lo que quiero. Entonces, acá, como decía la doctora, desde el principio está el derecho a la vida, ¿no? Y cuando hablo de con mi cuerpo hago lo que quiero, puedo estar un poco siendo egoísta conmigo mismo. Estoy poniendo mis intereses antes que los del otro. Y cuando uno vive pensando en sus intereses, se termina transformando en un egoísta y no es feliz. No es feliz porque, o sea, la felicidad está en darse a los demás. O sea, cuando una persona entregada dice, ¿qué le pasa a este? Y se da cuenta que es una persona que está dada a los demás. Los políticos, o sea, que se entregan a la sociedad y se quedan contentos porque saben que están ayudando a la sociedad. Y bueno, así todas las profesiones, ¿no? Uno con sus trabajos también se queda contento, lo hace porque sabe que está sacando adelante la sociedad, ¿no? Pero volviendo al caso del aborto, o sea, me parece que intuyo, no tengo estudios, pero que la mujer se debe sentir muy mal. Bueno, por eso es que algunas buscan embarazarse de vuelta. Y al final tener un hijo, porque se dieron cuenta de que se quedaban sin nada. Pero eso es otro dato egoísta, tener un hijo para no estar sola. Ah, bueno, porque hay gente que cree cuando dicen quiero tener un hijo, a como venga, como puedo querer yo tener un disco de Telemann, sí, del barroco. Sí. Entonces no es tener un hijo por tenerlo, el hijo precisa padres. Sí. No es que uno tenga el hijo los tiene a uno. Entonces el concepto es al revés de lo que se dice, de lo que se habla. Hoy cuando vos decías crisis de valores, yo decía qué importante educar a ese niño desde los 3 años, 4 años, lo importante que es, de qué está formado, cómo nació desde el primer momento, para que realmente tengan ese valor por su vida, porque es algo inexplicable, o sea, maravilloso, ¿no? Que una persona pueda tener dentro de uno otra persona. Somos únicos, irrepetibles, o sea, hay un montón de cosas que deberíamos de enseñarles a esa edad que no se le olvidan nunca más. Es cuando empiezan a preguntar. Claro, y crecen con ese amor por lo que somos, ¿no? Valorarse a sí mismo, valorar al otro, respetar al otro.
por ahí tenemos que ir. Y la crisis hoy está en mis colegas políticos, creo, ¿no? Creo que la crisis está por ahí. Hoy nos estamos preocupando si vos te pusiste lentes, si yo me lo saqué, si vos sos gordo, si yo soy flaca. Si sos alto, si sos bajo, y me parece que estamos perdiendo mucho tiempo y la gente, la verdad, que la está pasando muy mal. Sí, pero aparte Te yo pasan creo estas que cosas como que por ahí nomás, en diputados y son en el cosas realmente Senado importantes. es el reflejo de la sociedad. Bueno, también en eso hay que crear conciencia, ¿no? ¿Quién quiero que me represente? Grauert, una cosa que yo quería preguntarte. Hablando de aquella ley que había antes, porque acá en este país había una ley de aborto. ¿Un aborto desviola a una muchacha? Por supuesto que no. Lo que se despenalizaba, el hecho de que si una mujer fue sometida en un baldío, como hemos visto, y decidía abortar, no es que le saca la violación, pero por lo menos le sacaba el hecho de que había sido violentada, porque violar es violentar. Yo pensaba en esta gente que, bueno, las hermanas de este chico Moisés, que fueron violadas por el padre 1000 veces, yo que sé cuántas veces. Eso obviamente nunca se dijo si habían tenido que abortar o no, pero obviamente tampoco es normal. No. Entonces, en un caso así, no sé, siempre existió, desde el principio existía la famosa pastilla del día después, o métodos que se usarían en 1934, no sé. Porque yo digo, hoy día, después de la LUC, se amplió la prisión para los violadores, creo que se fue a 5, no es escarcelable, no puede salir a pasear. Un desastre. No, es poco, pero fue lo mayor. Sí. Imagínate en los años 40. Entonces yo digo, el violador iba 2 años preso y a partir del primer año ya iba los fines de semana a la casa. Y la vida humana se cegó. Claro, pero entonces no habría que ir sobre el violador y no sobre el niño que está en el vientre. Por supuesto. Sí. Sobre el culpable, no sobre el inocente. Sí. Pero bueno, en ese caso se entendía que no era una culpa, digamos, no era penal el aborto. O sea, sí. no se estimulaba el aborto. No, era en un caso especial. ¿no? Claro, no. Yo estoy pensando. No te decían, andá y abortá. No, o podías tener hijos. Porque también en el Uruguay nos podíamos haber quedado sin Gardel, dada la situación familiar. Claro. Porque en el interior profundo uno sabe de cosas que pasan. Sí. Y no se abortaba, se lo tenía al niño. Lo pondrían a cuidado de otra persona, pero evidentemente no se abortaba. Vamos a dar un mensaje final cada uno de los invitados, por favor, Elsa. Bueno, que nosotros vamos a luchar en contra de este proyecto de ley, que vamos a tratar de convencer a todos nuestros colegas de que realmente esto no es bueno para nadie, de que nosotros necesitamos más niños y más niños sanos y poner el foco en los niños que están creciendo, que son los que necesitan educación para tener una vida saludable para sí mismos y para los demás, porque la sociedad se construye con gente sana, ¿no? Estamos como estamos por una sociedad rota en la que cada cual se preocupa por lo suyo y el de al lado que se arregle como pueda, y la verdad es que estamos viviendo un tiempo malísimo y tenemos que revertir esto, y es con eso, ¿no? Con lucha y poniendo el foco en los niños. Poniendo el foco en los niños. Sí. Luis, debutante total en el programa. Bueno, yo creo que ha sido muy productivo el programa. Me quedaría con que hay que dar un mensaje de esperanza, de que tener un niño vale la pena. Que uno va a sufrir, de repente sufre, que piensa que va a llegar no llega a fin de mes, pero a veces complicarse la vida vale la pena, que la solución no es el aborto, y eso, o sea, cuando uno se complica la vida, a la larga termina siendo más feliz, ¿no? Porque
que los frutos vienen con el tiempo y bueno, un poco eso. Bueno, Grauer. yo lo primero que reclamo es el primer derecho humano, el derecho a la vida, el derecho a existir, y que en una época en la que se habla de derechos humanos sin parar y sin aclarar, lo primero que hay que hacer es reflexionar. Y en cuanto a la educación, me parece fundamental hacer una educación en prevenir el embarazo, ya que estamos hablando del aborto, prevenir los embarazos, o sea, ayudar, apoyar a las familias, como decías tú, y obviamente educar desde chiquitos. ¿Cómo es? No es facilidad, no, es vivir y saber vivir. Muchas gracias, amigos. Bienvenidos una vez más al programa. Esperemos que estemos pronto juntos. Vamos a seguir hablando temas escabrosos y justamente temas de lo que se habla poco. Y a ustedes, un saludo muy grande, feliz retorno a casa y que tengan un muy buen descanso. Muchas gracias y hasta la próxima.